más que en estos momentos nos acompañan en el set. Víctor Andrés García Belaúnde, miembro del Comité Político de Acción Popular. Buenas noches. Y también Luis Alberto Arias, miembro del Comité Político del Partido Morado. Las buenas noches a ambos. Buenas noches. Y ponemos sobre la mesa lo que ha sucedido hace tan solo unas horas, y es que desde el Congreso de la República se dijo que se iban a hacer unas modificaciones, un proyecto de ley de modificaciones a la colaboración eficaz. Estas ya fueron enviadas al Ejecutivo, el Ejecutivo las ha rechazado, pero solo con un punto, que es el tema de los plazos, ¿no? Y les ha dicho 36 meses, un plazo improrrogable, y no 8, como era lo que decía en el proyecto. Su primera impresión. Yo, fíjense, no es mi especialidad el derecho penal, evidentemente. Yo creo que, me parece que está bien, me parece que hay que poner un plazo. Hay que recordar que las fiscalías están demorándose muchísimo. Hace 7, 6 años estamos con Odebrecht y no hay nadie acusado todavía. Eso es imperdonable. La justicia que tarda no es justicia. Entonces, y los fiscales se han vuelto figuretes, protagonistas, actores de televisión, analistas políticos, hacen de todo, pero no resuelven los casos, o lo resuelven a veces mal. Así que a mí me parece que tiene que haber límites para poder resolver los casos. Y me parece que, bueno, 36 meses puede ser un plazo razonable, quizás el anterior no era tanto, pero de hecho, de hecho me parecía una exageración a primera vista para cualquier analista de temas penales, el hecho de que haya fiscales en el país que se demoren 5, 6 y 7 años en acusar y aún así no acusen. Me parece espantosamente malo. Doctor Arias, usted, buenas noches. Buenas noches, Joana. Hay dos grandes temas que preocupan a la ciudadanía. Uno es el tema de la seguridad ciudadana y el segundo es el tema de la corrupción. Tú preguntas a cualquier ciudadano, son dos cosas que preocupan, ¿no? Entonces, para luchar contra la corrupción, desde hace muchos años se estableció estos procesos de colaboración eficaz, ¿no? En el Congreso se ha querido dar la imagen de que se quiere agilizar los procesos de colaboración eficaz y para eso se estableció un plazo de 8 meses. La verdadera intención era debilitar los procesos de colaboración eficaz, porque en 8 meses, en un proceso complejo, cuando estamos persiguiendo a organizaciones criminales, en 8 meses no vas a poder probar nada, ¿no? Entonces, ha habido una demanda ciudadana, ha habido opiniones de varios analistas que han señalado que ese plazo de 8 meses es en realidad inviable. Entonces, vemos con buenos ojos que el Ejecutivo en esta ocasión haya escuchado a la ciudadanía y haya observado el proyecto de ley. Eso es lo que se esperaba. Y esté, al parecer, proponiendo un plazo más razonable. Y este plazo más razonable podría ser el de 36 meses o algo más. Entonces, el fondo es que el proyecto está observado y ojalá que el Congreso, que tiene muy baja aprobación en el país, menos de 10%, ojalá que esta vez el Congreso escuche y no vaya a ser que intente aprobar por insistencia este proyecto, desoyendo la voz de la ciudadanía y también esta vez sin escuchar lo que está proponiendo el Poder Ejecutivo. Iba a ir a ese punto porque, claro, lo que sucede es que cuando el Ejecutivo retorna o hace una sugerencia o dice este cambio es solo el que debería darse, ya queda nuevamente la pelota en la cancha del Congreso de la República. Entonces, ¿podrían ser los escenarios, doctor García Belaúnde? Que se allanen. El Congreso se puede allanar perfectamente bien y se aprueba lo que dice el Ejecutivo. La otra salida es que no se allanen y que vuelve otra vez a la insistencia, lo cual me parecería un error, ¿no? La insistencia me pareció un error. Me parece que, insisto, los especialistas deben saber más que nosotros, pero quizás a 8 meses era muy poco. En otros países del mundo 8 meses es lo natural y lo normal. Pero aquí el gobierno lo ha fijado en 36, ojalá que sea 36 y no un día más, pero insisto, he sido miembro de la Comisión Lavajato en el Congreso, acabamos nuestro trabajo hace 5 años y lo entregamos todo al Poder Judicial. El Poder Judicial, que ya venía trabajando antes en el tema, ha usado nuestro trabajo para hacer muchas acusaciones, para muchas investigaciones y muchas incorporaciones de una serie de personas al proceso, pero no ha resuelto ninguna acusación, no ha
resuelto nada más de lo que ya se ha dicho. Y han pasado 4 años, 5 años. ¿Y por qué cree que ha sucedido en esta ocasión? O incapacidad de los fiscales, o falta de tiempo, o intereses, o presiones, que sería muy grave, por supuesto que sí. Porque hay que recordar que Odebrecht ha tenido, no sé si ahora tanto, pero en su momento tenía 40 de los mejores estudios de abogados en Lima a su servicio. Y claro, eso es un ejército, un ejército muy eficiente y muy eficaz para poder parar muchas cosas, ¿no? Cercanos a 28 de julio, las fiestas patrias, a esta relación compleja, a esta tira y afloja entre el Congreso de la República y el Ejecutivo, ir en el escenario que usted nos decía, doctor Arias, ¿no?, que es la posibilidad de una aprobación por insistencia, ¿no complicaría aún más este, digamos, primer paso que ha dado el jefe del gabinete, Alberto Otárola, al decir, nos parece bien este proyecto, pero tenemos esta observación? No debe pasar de los 36 meses. Es decir, ¿en qué posiciones los pone a ambos poderes si es que se aprueba por insistencia? Bueno, en primer lugar, yo no creo que exista una relación tensa entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Más bien hemos visto todo lo contrario en diversas reformas que han sido debilitadas por el Congreso, el tema de la meritocracia en el sector de educación, el tema de la acusación contra una fiscal rompiendo el equilibrio de poderes. El Ejecutivo no se ha pronunciado, o sea, hay una cierta complicidad del Ejecutivo respecto de varias antirreformas que está impulsando el Congreso, ¿no? En este caso, como digo, quizás porque ya el Ejecutivo está viendo de que la ciudadanía está despertando, ¿no? Ha habido una primera marcha de protesta constitucional exitosa, más de 21.000 personas marchando en Lima, en las cuales nuestro partido ha sido uno de los partidos que ha salido a la calle a protestar. Entonces, quizás esta vez el Ejecutivo ya está mirando que las cosas no son tan sencillas y entonces ha observado la ley, ¿no? Por eso es que yo espero que esta vez el Congreso escuche y no trate de ir a la insistencia, porque sería algo muy negativo para la lucha contra la corrupción. Más allá de que coincido con Víctor Andrés de que hay muchas cosas que mejorar en el Poder Judicial y seguramente hay muchísimas cosas que mejorar en la Fiscalía, pero creo que en esta ley concreta, creo que esperamos los ciudadanos que no se vaya a insistir en este plazo que es excesivamente corto, lo que en la práctica implicaría que sencillamente se le da partida de función a la colaboración eficaz y a muchos casos de corrupción que están en investigación. Doctor García Belaunde, ya que hablamos también del Congreso de la República, dejando de lado este proyecto de ley, estamos muy cercanos a que se realice la votación y conozcamos quién finalmente va a formar parte de la nueva mesa directiva. Es que no quiero decir sobre quiénes no debería recaer, pero mejor dicho, ¿cómo debería estar conformada para el beneficio de todos los peruanos? El Congreso, los congresistas en realidad, deben darse cuenta que tienen 6% de aceptación a nivel nacional, 6%. Y están Creo que es el más bajo en la historia y siguen bajando. Sí, siguen bajando y van a llegar probablemente a 1%. ¿Usted lo cree? Sí, a este paso sí. Con las buenas o malas decisiones que están tomando y con el perdón que están, o el blindaje a una serie de personajes, pueden llegar a 1% a final de año. Pero en todo caso, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Deberían darse cuenta ellos, los congresistas, en una reflexión que tienen que hacer, que no se trata acá de una bancada o de llegar a la presidencia del Congreso para manejar el presupuesto, porque eso es básicamente lo que se maneja en grandes proporciones. Que ellos tienen que buscar al mejor congresista, que hay pocos, lamentablemente, para que pueda asumir el cargo y recobrar o recuperar el prestigio que el Congreso ha perdido. Si eso no es así, si eligen a cualquiera, pues la caída seguirá y la calle aumentará pidiendo que se vayan. Yo no creo, finalmente, que si sale elegido presidente del Congreso se va a la democracia, termina la democracia. No creo, porque el presidente del Congreso es el primero de iguales de una asamblea de 130. El presidente del Congreso no es un presidente ejecutivo, es el coordinador. ¿Administrador?
No, bueno, es el titular del pliego presupuestal, pero es un speaker, es un director de debates en realidad. Y solamente, y todo lo que se apruebe en el Congreso es por votos, por números, por mayorías. De tal manera que él, si quiere votar, es un voto más. Su voto vale tanto como un congresista cualquiera. Entonces no creo que el Congreso, si elige a uno malo, será problema de ellos, el desprestigio será de ellos. Pero no creo que la estructura del Congreso y la democracia se vea perjudicada por la mesa. pueda tambalearse porque eligen a un mal personaje, a un niño o a alguien cuestionado, ¿no? Se desprestigian más, pero estructuralmente hablando no creo que haya mayor modificación. Doctor Arias, lo que acaba de decir el doctor García Belaunde es una disputa por el presupuesto en el Congreso de la República. ¿Usted también cree que esa, digamos, es la primera disputa? Este es un Congreso, como bien ha dicho Víctor Andrés, desprestigiado, que tiene 6%, que tiene más del 90% de rechazo ciudadano. Y un Ejecutivo que ahí le está pisando los talones, está en 80 y tantos % de rechazo ciudadano. Entonces, el tema central no es, por tanto, quién va a presidir a este Congreso desprestigiado. Ese no es, creo que eso es un poquito desviar la atención, ese no es el tema central. El tema central es cómo le damos viabilidad política y económica a nuestro país. A los problemas que ya existen de desprestigio político y a los problemas que ya existen de copamiento de poderes por parte del Congreso de la República, que todos los ciudadanos lo estamos observando y estamos convencidos de ello, ahora se agrega un problema económico, que es que nuestra economía ha ingresado a un periodo de recesión económica. Las causas, factores climáticos, tensiones políticas, población que está descontenta, caída del empleo, aumento de la pobreza, ¿no? Entonces, hemos entrado a un periodo de recesión económica. Entonces, el tema central en estos 15 días que vienen son dos. El primero, que el Poder Ejecutivo, que la presidenta Dina Boluarte, reconozca que estamos en una grave crisis económica y plantee, luego de ese reconocimiento, cuál es la salida política y económica para nuestro país. O sea, para quienes creen que este gobierno iba a brindar estabilidad económica, este régimen en realidad, Ejecutivo y Congreso, yo creo que lamentablemente se han equivocado. O sea, este régimen ni siquiera está en la capacidad de asegurarle a la población estabilidad económica. ¿Y no llega al 2026 para usted? Entonces, en esas circunstancias en donde el empleo está desacelerándose, la pobreza está aumentando, el ingreso real de la población está cayendo, esa es una circunstancia en donde las tensiones sociales y políticas van a aumentar, y entonces lo que conviene en este caso es que la presidenta Boluarte haga un reconocimiento de la grave situación económica y política por la que estamos pasando y plantee una salida al país. Eso es lo que corresponde en estas fiestas patrias, en este 28 de julio. Es lo que espera. Es lo que nosotros en el Partido Morado esperamos, que hemos sido el partido que desde diciembre y enero del año pasado ya habíamos planteado, como la propia Dina Boluarte dijo, que estaba dispuesta a plantear un adelanto de elecciones. Nosotros hemos marchado hace un par de días consistentes con nuestro pedido de adelanto de elecciones y creo que la Constitución permite una salida constitucional y es lo que todas las fuerzas políticas del país debemos reconocer, sentarnos en la mesa, dialogar y consensuar una salida constitucional de ese tipo. ¿La ve a la presidenta Dina Boluarte o comparte? Me parece, por cómo ha estado moviendo la cabeza. Bueno, yo lo comparto con Luis Alberto, por supuesto que sí. No muchas cosas compartimos, ¿no? Esta vez sí compartimos ese análisis. Y lo hemos dicho antes, además, que esto es un gobierno transitorio. Y la señora Boluarte cree que no lo es.
y los tránsitos son cortos, deben ser muy cortos. El legislador de las últimas 8 constituciones del Perú no ha legislado para que el gobierno transitorio sea más grande o más largo que el gobierno elegido por el pueblo, que el candidato elegido por el pueblo. La señora Boluarte no ha sido elegida por el pueblo, ha sido elegido dentro de una plancha presidencial. Nadie sabía por quién se votaba. Votaban por Castillo, no por ella. Entonces ella cree que han votado por ella y se puede quedar hasta el 2026. Creo que no es así, no le corresponde. Y las cifras que ha dado Luis Alberto, que son muy interesantes, hacen pensar que se le va a dificultar mucho mantenerse hasta el 2026 y que lo ideal es que ella busque una salida democrática. Y cuando hay crisis políticas en los países democráticos, en los países occidentales, cuya órbita nosotros pertenecemos de alguna manera, las crisis se solucionan llamando a elecciones, no reprimiendo a los manifestantes. Y creo que acá hay una falsa concepción del tema. Ahora, a ver, lo que sucede en el Congreso de la República y en las bancadas es bastante complejo, pero lo que se ha oficializado además es la creación de una nueva bancada en el Parlamento, ¿no? Que ya serían 12. Una más. Una más, sí, una más, 12. Unidad y diálogo parlamentario. Y hay exlegisladores de Alianza para el Progreso, de Avanza País, de Fuerza Popular, de Renovación Popular y también del bloque magisterial. De inmediato, por ejemplo, Patricia Juárez ha emitido una carta diciendo que no ha aceptado la renuncia de Gustavo Cordero, por ejemplo, por no ser reglamentaria la autorización para participar en otro grupo parlamentario. Es decir, hay una serie de... Quiero ser bastante clara con mis palabras, no de confusiones, pero continúan creándose bancadas. Bueno. Esto va a facilitar o va a complicar aún más lo complica, que suceda en el Parlamento. Complica porque una cosa es ponerse de acuerdo entre 2, 3, 4 bancadas y otra cosa es ponerse de acuerdo con 12 bancadas o 13 o 14 bancadas. Pero además, estas bancadas no son bancadas de partidos, son bancadas de personas que han pasado por grupos políticos y que se unen y que no son bancadas ni siquiera unidas. Tienen que discutir entre ellos para ver qué hacen y ni siquiera a veces votan de manera colectiva, unánime, con consensos. Entonces yo creo que es un desastre. Esto es culpa del Tribunal Constitucional, que permitió que cuando sacamos nosotros una ley antitransfugismo, el Tribunal Constitucional dijo en su momento que era ilegal. Claro, ahora tú ingresas al Congreso y al día siguiente formas tu bancada. Eso es lo que no podemos querer. Eso es lo que no debemos aceptar, porque un Congreso atomizado debilita la democracia perfectamente bien y además aumenta los intereses. Cuando le preguntabas tú a Luis Alberto el tema del presupuesto, en realidad el Congreso no maneja un presupuesto que no sea el propio. Aprueba la ley de presupuesto, pero el presupuesto del Congreso lo maneja el propio Congreso, pero es muy abultado, son 900 millones de soles. Y entonces la mesa directiva sí tiene manejo del presupuesto de su propio poder del Estado y no tiene controles para eso. Entonces, ¿qué pasa? La mesa directiva se va buscando a algunas bancadas para colocar más gente. O sea, la gente, muchos llegan al Congreso creyendo que el Congreso es una agencia de empleos. Y entonces lo que quieren es la presidencia de comisiones o las presidencias de la mesa directiva para meter a gente y más gente. El Congreso tiene ya 4.800 trabajadores, 130 congresistas. Nunca ha habido una cantidad tan grande de trabajadores. Hay tantos trabajadores como el Congreso norteamericano, como el Congreso, más trabajadores que el Congreso argentino, que hay pues 500 o 400 o 300 diputados y senadores. Entonces hay que colocar algunas normas específicas para evitar límites, de alguna manera, límites para evitar el gasto corriente excesivo que le hacen daño a todo el país, por supuesto, porque la plata finalmente es de todos los peruanos. Para usted, ¿qué tanto lo complica el Parlamento estas 12 bancadas ahora? Bueno, es evidente que esto agrava la situación, agrava la canibalización de la política, agrava la fragmentación y por supuesto que a mí no me sorprende porque lamentablemente la gran mayoría de los partidos políticos están desacreditados. La gran mayoría de los políticos lo que hoy día está buscando es simplemente quedarse hasta el 2026 para cobrar la quincena.
La gran mayoría de los políticos no entiende que la política es servicio al país, no entiende que la política es trabajar por el bien común. Entonces lo que estamos viendo ahora simplemente es una alianza de Congreso y Ejecutivo para durar como sea hasta el 2026, de espaldas a los problemas sociales, a los problemas económicos, de espaldas a la ciudadanía. Es por eso que ya es momento en que los políticos honestos, los políticos que quieren realmente servir al país y trabajar por el bien común, nos unamos y planteemos una salida para, en primer lugar, salvar la democracia y, en segundo lugar, retomar el crecimiento sostenido que tanta falta y la creación de empleo que tanta falta le hace a nuestros ciudadanos. Y justamente una de las personas que es elegida en el Partido Morado es Susel Paredes. Y hablo específicamente de ella porque ahora en esta especie de unión entre Cambio Democrático y Juntos por el Perú tenemos a Sigrid Bazán, a Guillermo Bermejo, a Isabel Cortés, a Hamlet Echevarría, Luis Roberto Camiche, Nieves Limache, a Ruth Luque, a Susel Paredes, a Edgar Raimundo y a Roberto Sánchez. Yo no voy a ser quien critique a una persona individual, sea Susel, sea el señor Málaga, me parece. Flor Pablo y el congresista Málaga continúan como no agrupados. Flor es una persona que es militante del partido, es una persona además ampliamente reconocida por su trayectoria, ¿no? Es el tipo de políticos que estamos buscando en nuestro país. Si hay algunas personas que siguieron el camino de la fragmentación y de la canibalización, bueno, cada quien... ¿Se refiere a la congresista Susel? Como le digo, no voy a personalizar, creo que es el comportamiento mayoritario de los congresistas actuales. Lo que sí quiero decirle es que en el Partido Morado queremos hacer las cosas bien. Hemos trabajado con los jóvenes, hemos hecho un congreso de jóvenes, hemos hecho un congreso doctrinario, estamos renovando la política y queremos ser un partido que aporte al país con ideas, con propuestas, con un plan de gobierno serio, con gente honesta. En eso estamos trabajando. Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado, y esto lo ha hecho hace muy poco, el 18 de julio de esta semana, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgar medidas provisionales a favor del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Salas Arenas, pero no solo a él, sino a su familia, por las amenazas, el hostigamiento que vienen recibiendo. ¿Medidas correctas? ¿Otro tipo de protección para él y su familia? ¿Qué requeriría? Me parece una pena que el presidente de un poder del Estado recurra a organismos internacionales para pedir protección. Me parece que deja muy mal al Perú. Lo deja muy mal. Destruye la imagen del Perú. El presidente de un poder del Estado, bueno, casi un poder del Estado, ya no lo es como lo era antes, pero de alguna manera se le reconoce la autonomía absoluta que tiene, que tenga que pedir a la Corte Internacional que protección a él y a su familia. O sea, ¿en qué país vive este señor? Y el resto de los peruanos no pueden pedir protección y exigir protección ni siquiera a la comisaría del frente. Ni siquiera. ¡Qué vergüenza! Y le voy a decir una cosa más. Mi padre fue presidente del Jurado Nacional de Elecciones y estuvo siempre amenazado por Sendero Luminoso. En época de Sendero Luminoso, en los años 80. No ahora. Acá, ¿quién te amenaza? La Resistencia, 4 gatos, 4 imberbes muchachos ahí alocados. Sendero Luminoso atentaba contra la gente. Y mi padre recibió 25 balazos en su auto y 5 balazos él personalmente, y acabó postrado en una silla de ruedas que lo llevó a la muerte. Nunca pidió protección internacional. Nunca. Porque eso le hace daño al país. Destruye la imagen del país en el extranjero. Entonces, el Salas Arenas no tiene derecho a poner en juego la seguridad del Perú, la imagen del Perú, por la cobardía suya y de su familia de ejercer un cargo de cierto riesgo, evidentemente, y no saber ellos cuidarse o pedir que lo cuiden mejor las autoridades peruanas. ¿Opina lo mismo? La imagen de nuestro país está bastante deteriorada ya, porque han habido 60 muertos en este gobierno, 60 muertos que la presidenta se niega a investigar, frente a informes que han habido de precisamente organismos internacionales. Yo lo que pido, o me gustaría, que así como Víctor Andrés se indigna porque una persona
presidente de un poder, de un organismo constitucional, así como se indigna frente a esa afectación a la imagen, a mí me gustaría que todos los políticos nos indignáramos por esos 60 muertos. No, y me indigno también. Pero bueno. no tiene que ver una cosa con la otra. A mí me indigna también que pasando 6 o 7 meses no sepamos qué ha pasado con los muertos. Por supuesto que me indigna. Pero me indigna mucho más que a una autoridad de nuestro país, de nuestro Estado, esté llorando, implorando protección a una entidad extranjera. Y esa entidad extranjera, además, ¿cómo sabe que acá no hay seguridad? ¿Cómo puede saber? ¿Ha venido a investigar? ¿Ha mandado una comisión investigadora a ver si el señor Sales Arenas no tiene seguridad? Yo lo veo muy seguro. Yo lo veo andando por la calle con patrullero, con circulina y con motocicletas y con 5 o 6 guardaespaldas. Una solicitud innecesaria. Totalmente, y además vergonzosa, que le hace daño al país, al Perú. Porque mañana el presidente de la Suprema, el presidente del Congreso, el presidente del Tribunal Constitucional, un ministro de Estado podría hacer lo mismo. Señores, pido a la Corte Interamericana que se pronuncie porque no tengo seguridad. Entonces, ¿en qué país estamos? Que dejen el cargo en todo caso. Si tanto miedo tienen de ejercer un cargo de cierto riesgo, que dejen el cargo. Que tengan la valentía de dejar el cargo por sus familias, si tanto miedo tienen. Los llorones no pueden ejercer cargos importantes en el Estado. Sobre todo en un país donde la seguridad no está en ellos. La seguridad está en los señores que van en la calle y que les roban los celulares. Ayer han matado a una chica por robarle un celular. Sí. Eso es el problema. Esas son las bandas organizadas de los barrios periféricos de la ciudad. Esa señora no tiene derecho de ir entonces y pedir una seguridad. Y el señor ahora se preocupa por él. No, pues, no me parece. ¿Qué opina, señor Arias? Es decir, ¿realmente innecesario, exagerado o dentro de los ámbitos que él puede haber creído, ¿no? Creído que eran las medidas también para su familia? Yo me ratifico, todas las vidas son valiosas. Es valiosa la vida de un alto funcionario público y también es valiosa la vida de 60 personas que lamentablemente murieron y que este gobierno no nos ha dado explicación. Pero una cosa es la explicación que tiene que dar el gobierno y la justicia en el Perú y las fuerzas del orden en el Perú ante una marcha de esa naturaleza que tan violenta fue, esta vez la última marcha, no ha habido violencia por suerte, que es muy diferente que un magistrado, el primer magistrado de la justicia electoral en el Perú, se sienta desprotegido y pida ayuda al extranjero. Eso me parece espantosamente malo. Gracias a ambos por estar aquí. A Víctor Andrés García Belaúnde, miembro del Comité Político de Acción Popular, y también al doctor Luis Alberto Arias, miembro del